Hola a todos, qué lindo encontrarnos acá en el éter, en un espacio común, más allá de donde esté cada uno. Eh, Les cuento cosas uranianas que ya vienen pasando, que queríamos, quienes estamos acá convocando, que íbamos a ver los videos, las caras de cada uno de ustedes, y pues no. Eh, pero siéntanse participantes, o sea, si hay un chat, también tienen la posibilidad de levantar la mano, y vamos a ver que están levantando la mano. Eh, Esto muy gracioso. Y sí se puede hablar. Entonces, si quieren compartir algo, si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat. Eh, y si quieren compartir algo más largo, ahí se habilita el micrófono, que de primera están silenciados para que no se mezclen todos los sonidos ambientes, pero la idea de este encuentro es que sea una conversación, que sea juntarnos a reflexionar sobre determinados símbolos que nos están atravesando a todos. En principio, lo que nos convoca en este momento es la entrada de Urano, planeta Urano en el signo de Tauro, y eso ya nos pone en cierta dificultad con Urano para juntarnos a charlar sobre esto. A mí se me venía mucho como una analogía, o sea, cuando vamos a hablar de planetas transpersonales como lo es Urano, necesitamos de las metáforas, ¿no? No es posible conceptualizarlo. Entonces, vamos a hablar mucho con representaciones, analogías, metáforas. Y a mí la metáfora que se me viene para introducirnos es ciertos experimentos que se han hecho con la física cuántica a principios del siglo XX, que es el descubrimiento que el observador afectaba a lo observado, ¿no? Como que en la investigación de la dinámica de la dualidad onda-partícula, el colapso de la onda en una partícula tenía que ver mucho de la perspectiva desde donde el observador estaba observando las ondas de luz, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de Urano, nos estamos refiriendo a esas ondas de luz. Entonces, cualquier cosa que nombremos, estamos colapsando Urano. Entonces, dejó de ser Urano. Entonces, esa es una primera complejidad. A partir de ahí, sigo usando la física cuántica como símbolos, ¿no? Como metáforas. Para mí, a veces lo suelo decir como que la física o ciertos conceptos físicos, si quieres, son símbolos que intentan explicar el mundo o la realidad tanto como otros, ¿no? Como la astrología inclusive. Pero siguiendo con el mismo ejemplo, estas ondas de luz, lo que se dice es que están contenidas todas las posibilidades, todas. Y de ahí colapsa en una partícula, en una forma, una opción. Y ahí se me viene algo que habla un astrólogo que amo mucho, que se llama Dane Rudhyar, y él habla como de habla de muchas cosas, pero a lo que voy es como dos planos de la realidad que tiene que ver con las múltiples posibilidades, el campo de las posibilidades y la actualización, ¿no? Entonces estamos hablando como una especie de tiempo vertical, instantáneo, en donde de todas esas posibilidades, podríamos llamar que eso tiene más que ver con lo uraniano, se actualiza una. Entonces tiene que ver mucho con esta dinámica, y para mí la relación Urano-Tauro quizás tiene que ver con esto, ¿no? Como la encarnación consciente de esta dinámica, ¿no? Recordemos que Y, el y hay planeta algo, ¿no? nace de, perdón. ¿Mm? Sí,
digamos, una intervención chiquita, en lo que decís vos, digamos, de toda esa onda que como que colapsa en una partícula, y en el juego Carnas la desarrolla o la menciona en realidad, que tiene que ver con esto de que, digamos, lo arquetípico, ¿no? De todas las entradas, yendo a lo concreto, a la entrada de Urano en Tauro, de todas las entradas que hizo Urano en Tauro o en las diferentes energías, si uno hace una retrospectiva, estamos atravesados por ciertos como arquetipos o entendimientos también de lo que significa lo uraniano, lo que significa lo taurino, Claro. y que como un poco decías esta paradoja, ¿no? Que ya deja de ser Urano en su versión, digamos, onda partícula, en su versión sutil, sino que se enfría, se colapsa, se estructura con un filtro que hay en el medio, donde lo arquetípico, perdón, o lo arquetipal, bueno, tiene una profunda resonancia. Y él, un poco, lo que dice es como una campana de Gauss, o como una curva normal, es decir, que todos estos hechos históricos, en este caso lo que nos convoca, todas las entradas de Urano en Tauro, tienen que ver con ciertas manifestaciones que convergen en un centro, ¿sí? Y entonces, un poco la propuesta también es como, digamos, la metáfora de la física cuántica es súper interesante, y también es interesante entender desde qué lugar nosotros venimos entendiendo y reaccionando, porque las reacciones son importantes ante lo uraniano y ante lo taurino, ¿no? Sí, claro, claro, es que definitivamente, digamos, el filtro entre esa actualización está el mito, ¿no? Sí, completamente. A mí me están haciendo acordar al experimento que se hizo en términos de física cuántica, no sé si lo conocen, que se llama el experimento con el gato de Schrödinger. No sé si lo pronuncio bien, es un nombre alemán, pero bueno. Es un experimento mediante el cual se ponía un gato, ¿no? Adentro de una caja. Entonces, dependiendo de cómo había un martillo con un veneno, y dependiendo de cómo un observador, digamos, del 50% onda, del 50% partícula, de cómo ese observador terminara de definir esa realidad clásica, el gato estaría vivo o estaría muerto, ¿no? Y es muy loco porque en el fondo acá estamos trabajando con un eje Tauro-Escorpio, por otra parte, que maneja mucho y trabaja mucho este tema, ¿no? La vida y la muerte, lo que cobra forma y nace de la Tierra, sería en el caso de Tauro, porque es un signo muy asociado, por otra parte, a las temáticas vinculadas con, por ejemplo, Demeter, ¿no? Es un arquetipo muy, muy vinculado con la realidad taurina, ¿no? Los ciclos de la agricultura, los ciclos de la naturaleza, y en el polo opuesto, por supuesto, estamos trabajando la energía de Escorpio, que es una energía que da fin a esa forma, es una energía de muerte. Entonces me estaban haciendo acordar este experimento de la cuántica, en donde en términos clásicos el gato está vivo o está muerto, pero en términos de la física cuántica y de esa cantidad de amalgamas de potencialidades, en realidad el gato no está ni vivo ni muerto, y le hace acá ni el gato ni nosotros, ¿no? Claro, claro. Y que para enterarte tenés que ir y abrir la caja. O sea, como que hay algo también del uraniano y que es solo ahora. O sea, para enterarte es solo ahora que te enterás. Y ahí está como la dinámica, múltiples posibilidades y la incertidumbre del presente, ¿no? Como... Sí, sí, completamente, sí. Ese es un buen inicio, un buen arranque. También pensaba que por ahí, saliendo un poco ahora de la cuántica y yendo un poco a lo arquetipal o a esto que mencionaba allí del tema del mito y del tema del plano arquetípico, que bueno, que en la antigüedad Urano se lo llamaba el cielo tachado de estrellas, ¿no? Porque justamente para los antiguos griegos fue una deidad que no tuvo nunca un lugar en donde ir a rendirle culto, ¿no? Era, digamos, una deidad, creo que fue el único dios de la antigüedad en Grecia, que no tenía un lugar específico a donde ir a rendirle un culto. O sea que, de alguna manera, esto que estamos proponiendo de la definición clásica, digamos, si tomamos un poco la etimología, ¿no? del arquetipo, o de dónde viene, digamos, ¿no? Los orígenes del arquetipo, la realidad es que no hay una definición clásica tampoco para Urano. Y digamos que el tránsito de Urano en Claro, Tauro, como que es un arquetipo que no tiene ningún arraigo, digamos, ¿no? Entonces, de pronto, ahí ya empezamos, cuando empezamos a descender en el plano de lo arquetipal, encontramos ya, acá ya se empieza como a cocinar
o a tejer el espacio-tiempo, donde por un lado tenés un Urano que no tiene arraigo arquetípicamente, y por otro lado una energía de Tauro que tiene que ver con la encarnación, con la tierra, con el arraigo, ¿no? Entonces, como introducción me parece súper interesante lo que plantean, chicas, porque en un nivel mirado desde la física cuántica, tal tensión no existe. Es como la onda que cae en una partícula y genera una forma. Pero cuando ya vamos yendo hacia los filtros, hacia esa campana de Gauss, encontramos esa tensión, que es una tensión profundamente creativa, y también una tensión profundamente reactiva, ¿no? Sí, ambas cosas, ambas cosas. Y por ahí una pregunta interesante para plantearnos entre todos sería, entonces, digamos, ¿cuáles son los terrenos que hay que preparar para poder recibir este tránsito de una manera fértil y creativa y no de una manera reactiva, digamos, ¿no? Como lo tiro como una pregunta, a ver qué opinan también los oyentes y qué opinan ustedes. O sea, cómo empezar a preparar un poco el terreno para que este tránsito sea fructífero, sea creativo. O en todo caso también cuáles serían las cuestiones a trabajar, ¿no? Si fuese más reactivo, digamos, dónde estamos parados. Sí. Ahí quería preguntarte, Lau, vos que sos genia de los mitos, que nos cuentes un poco, que nos introduzcas un poco en el mito de Urano, o sea, cómo es la dinámica, ¿no? El sistema en cual Urano está implicado, porque eso capaz que también nos puede dar pistas en cuanto a la manera en que venimos reaccionando a e interpretando este símbolo, ¿no? Esta energía, esta fuerza que es Urano, cómo la venimos traduciendo y experimentando. Quizás el mito nos puede, sí, dar pistas para ver otras maneras, aprender juntos, o sea, otras maneras, ¿no? Por eso un poco la intención de esta charla es juntarnos a reflexionar. Sí, sí, por supuesto. Bueno, Urano, digamos, junto con Gea, crean la primera saga de Titanes. Posteriormente, el que va a castrar Urano es Cronos, digamos, el que castra la potencia creativa para justamente poder manifestar es Cronos. Ahí ya tenemos un juego interesante también, porque, bueno, si bien no estamos trabajando hoy con la energía de Capricornio o la energía saturnina, también es cierto que tenemos un Saturno muy fuerte, recién emplazado últimamente en su propio signo, ¿no? Y la energía de Tauro, dentro de lo que es la Trinidad de Tierra, es la primera cualidad energética que trabaja esa capacidad de manifestar, ¿no? Acá ya tenemos una primera cuestión. A mí me resulta interesante porque, bueno, uno de los personajes más asociados al arquetipo uraniano es Prometeo, y Prometeo es un personaje que le roba la chispa divina, digamos, ¿no? A Zeus, se la entrega a los seres humanos, por supuesto es castigado por este tema, ¿no? Hay algo en lo uraniano, en términos arquetípicos, que tiene que ver con instalar en la dinámica del inconsciente colectivo esta capacidad que tenemos de ir un poco más allá, ¿no? Como también en la antigüedad los griegos la llaman, digamos, cuando también el ser humano usaba ir más allá, acá hay una paradoja que me parece que queda implícita, que los antiguos le llamaban el pecado de Ibris, ¿no? Como que ya el hecho de ir un poco más allá en este arquetipo prometeico que está muy vinculado al uraniano, también traía a colación como un castigo, como que acá se presenta una paradoja interesante tal vez para empezar a mirar un poco los tránsitos de Urano, porque, bueno, tiene que ver con la capacidad para generar conciencia, para crear. En la antigüedad se lo llamaba, bueno, Alice Bailey la llamaba la mente de Dios. Es un arquetipo que está muy relacionado con múltiples personajes, ¿no? Desde ya el arquetipo del loco, que es tal vez el más conocido. El Frankenstein de Mary Shelley también, por ejemplo, Alice Green lo asocia mucho a ese personaje, porque, bueno, el creador de Frankenstein crea algo que es contra natura, le da vida a un cuerpo muerto, y después ese personaje Frankenstein termina liquidando al creador. Hay algo muy uraniano en eso. Y que se vuelve como a replicar como el mito de Cronos y de Urano también, ¿no? Esto de esta tensión entre el creador, entre lo paterno y entre el acto creativo en sí, ¿no? Totalmente, totalmente. Y aparte, una cuestión que plantea Urano, que yo creo que es muy interesante de pensar, que es hasta dónde nosotros podemos instalarnos en los zapatos del creador, ¿no? Por eso, en general, tanto Urano como Neptuno, que también, digamos, ¿no? Cuando nosotros estamos muy identificados o muy tomados por un complejo uraniano-neptuniano, lo que suele suceder es que estamos como muy parados en los zapatos del creador, por eso se lo llama desde la astrología arquetipal el complejo de Dios. Y bueno, y por eso les cuento que antiguamente era castigado esto, por supuesto, ¿no? Cómo íbamos a usar los seres humanos a pararnos en los zapatos del creador. Y con Urano pasa un poco eso, que como decía Soli al principio
con el ejemplo de la física cuántica, estamos parados en un vértice que es, ¿no?, liminar, digamos, estamos ahí, estamos en el medio, ¿no? Si damos un paso más en falso, ya estamos pecando de ibris y somos castigados. Si nos quedamos como en la chatura, también algo pasa, y hablando de chatura, acá podemos introducir también lo taurino, ¿no? Como qué pasa con ese juego, porque si hay una energía simple y sencilla, que muchas veces peca de no moverse, es Tauro. Claro, y con lo que decís, y volviendo como al ejemplo de la física cuántica, en cómo el observador participa de la realidad y se recrean mutuamente, o sea, el ejemplo también es muy claro, es como, uno crea de alguna manera, ¿no? Como algo muy, muy participativo con la realidad. Me parece que por ahí este viaje entre eso tan sutil, ¿no? La onda y algo tan material, encarnado, o sea, poder empezar a ser conscientes de esa dinámica, desde Me dónde, parece que desde es qué como contexto importante uno tener, mira y da forma e interpreta su realidad, ¿no? El contexto desde el cual uno, de esta dinámica, ¿no? Que estamos hablando. Mm. sí, es como entender también en un punto que el tránsito de Urano en Tauro en un nivel es, bueno, a lo taurino le ocurre lo uraniano, pero a lo uraniano le ocurre lo taurino también, ¿no? Es como un acto creativo, es como por un lado, un crear, un materializar, y por otro lado también una renovación de la forma, porque de pronto vos mencionabas, digamos, a Gea y mencionabas, digamos, esta interacción entre lo celeste y entre lo terrestre, entre una forma que se renueva o que se recrea, y también, digamos, el acto creativo que logra encarnar, que logra enraizar y que logra tener una forma concreta. Ahí es donde empezamos ya a entrar como en una tensión también que se va a desarrollar con este contacto del uraniano y lo taurino. Sí, yo pensaba también mientras escuchaba que tal vez un poco la resolución, ¿no? No sé si anticipada, pero se me ocurría, es empezar a pensar que tal vez esa cuota de Dios, del Creador, también obviamente habita en nosotros, que es un poco lo que se trabaja con el famoso viaje del héroe junguiano, por ejemplo, ¿no? Como llegar al arquetipo del sí mismo, que es un arquetipo de totalidad. Y digo, tal vez también el tránsito de Urano por Tauro trate de instalar en un nivel muy concreto que esta mente creadora la tenemos que hacer carne, ¿no? La tenemos que habitar, ¿no? Que tiene que habitar en el cuerpo. Pensaba un poco en eso, que tal vez la salida no sea plantearlo como una paradoja o como hacían los antiguos como un pecado, sino más bien como, bueno, darle una vuelta y por qué no plantear que es una posibilidad de encarnar un poco esa cualidad y de entender que esa chispa también habita en cada uno de nosotros, Sí, total. ¿no? Sí, sí, yo lo siento un poco así también, ¿no? Como la posibilidad de encarnar, que la energía uraniana encarne, digamos, también es el ideal. Un poco, sí, en algunas conversaciones nos traía lo que estaba pasando la vez anterior, cuando estaba, porque me parece que por ahí también está bueno hacer como un recorrido, poder ver el ciclo más grande, eh, que nos oriente dónde estamos parados, y todo lo que fue, digamos, todo lo que fue el tránsito ahora de Urano en Aries, digamos, toda esa fuerza revolucionaria que tenga la capacidad también, todo lo nuevo que surgió, se encarne, se asiente, idealmente. Sí, totalmente. Ahí Cristina estaba preguntando, ¿no? Manifestar la expresión de la divinidad en el plano físico. Claro, en algún punto sería eso, lo que pasa que tal vez lo que yo creo que no sé si Sole creo que compartís conmigo, no se trata como de hacer una diferenciación entre lo divino y el ser humano, sino entender que hay algo de lo divino que habita en el ser humano y por qué no tal vez pensar que hay algo de lo humano que habita en lo divino también, ¿no? Como pienso también en múltiples personajes que encarnan figuras relacionadas con lo divino de una manera muy terrenal, ¿no? En películas, en cortometrajes, ¿no? Como es muy habitual también ver esa manifestación. Mm, Pero sí, creo que tiene que ver un poco con eso, con hacer concreto y manifiesto, como decía Sola recién, ¿no? Este tránsito, esta mente de Dios. mm.
Ahí me parece que alguien más está escribiendo, ¿no? No, yo le había preguntado a G si quería hacer el aporte que nos había comentado también, que venía investigando. Eh, Sí, acá lo que un poco charlábamos, y eso es como súper interesante, digamos, una forma, un poco, bueno, lo que mencionaban ustedes respecto de lo uraniano, bueno, cómo entra, ¿no? Un poco esta cuestión de lo taurino. Y un poco, yo me acordaba, los antiguos, los clásicos, en realidad Copérnico, concretamente, es el que aborda la paradoja del valor, digamos, la famosa y popular paradoja del valor. Él se preguntaba, él decía esto: ¿cómo puede ser que si el agua es más útil, porque sin el agua no podemos sobrevivir, si el agua es mucho más útil que los diamantes, ¿cómo puede ser que los diamantes sean mucho más caros, más onerosos, tengan un valor pecuniario mayor que el agua? O sea, con los diamantes difícilmente resolvamos nuestra supervivencia, con el agua sí. Entonces, Copérnico arranca haciendo esta pregunta, y un poco Adam Smith, digamos que es como el padre de la economía clásica, retoma esto en un tratado y él dice, ok, acá hay que entender el principio de la escasez. Él dice, lo abundante. O sea, ya acá empieza a aparecer una conciencia de lo escaso y de lo abundante. Los recursos abundantes, los recursos escasos, y cómo esto empieza a interactuar en el valor. Marx después hace otro aporte que podemos desarrollarlo en otro espacio, en otro contexto para no irnos por las ramas. Pero la verdad que yo pensaba en esto, ¿no? Porque cuando hablamos de Tauro, ordinariamente lo tenemos muy identificado, ¿verdad? Con los recursos económicos, con el dinero, con la economía, con los procesos económicos, con la materialidad, con el valor, ¿no? En realidad, el dinero y los recursos económicos como una expresión del valor. Entonces yo me acordaba mucho de esta paradoja, y con Lau estuvimos haciendo un intercambio súper interesante. Acá Lau, me podés ayudar vos también, y que un poco, si nosotros consideramos a Tauro, a la energía de Tauro, podemos ver y entender maravillosamente esta paradoja. ¿En qué sentido? La luna, por un lado, es una energía que se exalta en Tauro, ¿no? Y a la luna la tenemos muy entendida absorción. Son nuestras necesidades de supervivencia, son nuestras necesidades primarias. Es nuestra etapa, como me decía hoy Lau, la fase oral, ¿no? Donde necesitamos tocar y contactar, donde necesitamos absorber y donde digamos que es un lugar muy pasivo, absorbemos y consumimos. Pero la realidad es que la energía que rige el tema taurino es Venus. Venus como dadora de forma y Venus como generadora. Entonces, acá empezamos a encontrar una interacción arquetipal por un lado y energética por el otro, sumamente interesante. Porque en Tauro la expresión de esa materialidad viene de dos hechos creativos. De un lugar, digamos, bien receptivo, bien lunar, bien de absorber lo que está en el afuera, pero por otro lugar, Venus también tiene que ver con una generación de sustancias, como un acto dador de forma gozosa. Cuando ambos se encuentran, mis necesidades, yo puedo cubrirlas vía mi autoabastecimiento. Ahora, lo que es interesante es ver qué pasa cuando esta ecuación se rompe. Es decir, cuando la luna, cuando la absorción es mucho mayor que lo que yo genero. Y ahí se dan esos niveles taurinos que tienen que ver con esto, ¿no? Consumir, absorber, succionar. Por otro lado, cuando el lugar generador de lo taurino, que tiene que ver con esta Venus, con esta generación, con esta acumulación, con el generar dinero, se convierte en sobreacumulación, acá, digamos, Lau nos compartió un concepto que a mí me pareció súper interesante, que tiene que ver con el fenómeno de la acumulación como un fenómeno de negación de la muerte también, ¿no? Y esto lo vimos en todos los procesos capitalistas de la década anterior. Entonces, un poco, acá vemos que lo taurino, entonces, digamos, congrega dos fases energéticas, donde es bastante interesante, y acá me gustaría introducirla a Lau, con, digamos, cómo lo uraniano
el arquetipo del uraniano puede caer o puede emplazarse en esta dinámica tan Tauro, ¿no? En esta dinámica material. Que por un lado, un nivel muy primario de lo taurino, que es consumo, me endeudo, absorbo, necesito, poseo, versus un lugar de lo taurino que tiene que ver con lo que genera, con lo que acumula, con lo que ahorra, con lo que amarroca, con la sobreacumulación del capital, ¿no? Sí, me mató el amarrocar, ese es un término que me encanta. Sí, Como sí, le dicen y que es muy de lo Tauro además, ¿viste? Amarrocar, amarrado ahí. sí. El colchón, Mi marido me siento arriba del colchón. en Chile le dicen mano de guagua, porque es apretada. La mano de guagua es la mano del bebé. Sí, es interesante, bueno, esta idea de que, digamos, la acumulación tiene que ver con la negación de la muerte, me parece que es una idea por donde podemos partir, porque, bueno, hace referencia, como vos decís, a los distintos modos de producción. A priori ya, digamos, cuando nosotros pasamos de ser cazadores a agricultores y empezamos a darnos cuenta, ¿no?, de que a medida que íbamos pudiendo cultivar la tierra y generando recursos de la tierra y demás, a medida que íbamos acumulando esto, este alimento que salía de la tierra, pasábamos el invierno, ¿no?, y evitábamos la muerte segura, digamos que nuestra conciencia fue entendiendo que podía, primero, algo que es muy taurino, que tiene que ver con el avance después de la Trinidad de Tierra, que podíamos empezar a proyectar, algo que todavía no sucede en Tauro, que va a empezar a suceder en Virgo y que después va a culminar bien en Capricornio como una energía de proyección a futuro, ¿no?, una energía de previsión material y concreta. Pero esta idea de la acumulación como forma de negar la muerte, en realidad no es mía, lo quiero aclarar, es algo que plantea Ken Wilber en un libro muy interesante que se llama Después del Edén, que a mí cuando lo leí, ¿no?, me pareció muy interesante su idea. Creo que damos en el clavo cuando empezamos a plantear esto así, porque ahí está un poco esto que vos querés distinguir, que es, bueno, qué es lo que nos está pasando en un nivel como de mente más reptiliana, esto es más lunar, en donde pareciera ser que la acumulación de recursos. Y acá me gustaría introducir algo más, ¿no? Como en Tauro no solamente trabajamos los recursos concretos, sino que trabajamos también los recursos intrínsecos que nos sustentan. Como ahí estamos más metidos en algo que es muy venusino, que tiene que ver mucho con, sobre todo, digamos, la confianza en uno mismo, ¿no? El sustento básico, que cuando está dañado, por eso se dice que cuando Tauro está dañado, cuando nosotros en una carta natal, por ejemplo, vemos algún tipo de conflicto con lo taurino, lo que empezamos a mirar es que hay algo de ese sustento básico, sólido, con el cual nosotros tenemos que manejarnos en la vida para poder pararnos y empezar a hacer cosas de manera independiente, que bueno, es algo que hay algo que no está dado ahí, ¿no? Pero bueno, esto como para trabajarlo ahora en un ratito. Y en relación a lo que vos decís, creo que acá lo que se separa mucho, como vos bien lo mencionaba allí, es el tema de lo lunar por un lado, esta cuestión, yo diría, más codiciosa, más retentiva, ¿no? Más superviviente, claramente, ¿no? El eje Tauro-Escorpio es un eje de supervivencia. Plutón, de hecho, ¿no?, en el opuesto complementario tiene que ver con la supervivencia de la especie, versus lo venusino, que estoy de acuerdo, acá lo venusino por ahí, hay un arquetipo en astrología arquetipal, bueno, que se denomina la Venus Pandemo, que es la Venus del cuerpo, ¿no?, que tiene que ver con lo gozoso, con el placer, con lo gozoso, en donde no es necesario amarrocar o escatimar o retener, sino que estamos trabajando con la cualidad taurina ya más en términos de goce, de sustento más gozoso y no tan en términos de defensa o de resistencia, ¿no? Y me parece que esa es una diferencia importante para leer el ingreso de Urano. ¿Y cómo te parece, digamos, que lo uraniano interactúa con estas partes de Tauro, con esta parte más como de absorción lunar versus con esta parte más generadora venusina? Y acá, bueno, traigo un poco algunas imágenes que estuvimos trabajando juntas a la medida que preparábamos la charla, ¿no? Una de ellas era la pulverización, que se acuerdan que lo habíamos planteado un poco, que queríamos compartir un poco esta imagen de un proceso, de un tránsito que pulveriza, que vuelve añicos, que vuelve cenizas la tierra, ¿no? Y por ahí una pareja de imágenes en donde por el otro lado lo que aparece es la fisura, ¿no? Si nosotros pensamos en el tránsito de Urano por Tauro, tenemos dos posibilidades, al menos a priori dos posibilidades, ¿no? La primera sería plantear
un Urano atravesando Tauro y una cualidad taurina resistente, ¿no? A lo creativo, a lo disruptivo que implica el uraniano, a lo sorpresivo, a todo lo que implica este tránsito que nos descoloca, que introduce un elemento enloquecedor en algún punto, ¿no? Dependiendo del grado de resistencia que le pongamos, aparece la imagen de la pulverización, nos deja hecho añicos. Esto es cuando aparece algo que no, como, bueno, el uranazo, le decimos siempre, ¿no? El uranazo que nos deja como sin entender nada, porque no pudimos previamente preparar ningún tipo de canal digamos, de suelo fértil para ese tránsito. En cambio, la fisura, me parece que es una imagen diferente, porque en la fisura pareciera ser que la materia ya, digamos, hay algo que se quiebra, igual obviamente este impacto transpersonal es fuertísimo, pero pareciera ser que, bueno, que nada, se fisura, ¿no? O sea, hay cierta elasticidad, cierta flexibilidad. Y yo pensaba en que por la fisura pueda venir, ¿no? Lo creativo. Es como si una tuviera una fisura en la tierra y, bueno, lo que emerge de ese trasfondo, que en este caso estaríamos hablando del trasfondo inconsciente, tiene un lugar por donde colarse. ¿No? A mí me parece que el tránsito de Urano por Tauro... Y esta, digamos, y un poco lo que traía Sole, ¿no? De que es como que a través, me parece una imagen súper poderosa, porque es como que entrar en la naturaleza de lo taurino desde su arquetipo lunar o su arquetipo venusino, que en un nivel es Venus-Plutón también. Esto, ¿no? De que desde la fisura, la luz, la onda, la información puede colarse y puede como iluminar y renovar esa forma. Pero desde la pulverización, que es este contacto del uraniano, que encuentra un nivel de Tauro de la Tierra muy resistido al cambio, que también es una cualidad que conocemos mucho en Tauro, ¿no? Cambia, todo cambia, menos Tauro. Entonces, esto de que de pronto el contacto con el Urano tiene esto de la pulverización, ¿no? Como de un choque disruptivo, como de una rotura, como de algo que hace añicos, ¿no? Y eso me parece como que de alguna manera es como súper interesante. Desde qué lugar se da como una fisura a través de la cual se cuela luz, y desde qué lugar se da como una pulverización que digamos que tiene que ver con algo que hace añicos, como decías vos. Sí. También lo que se me venía escuchando a las dos es esta cualidad también que nombraba Lau de Tauro y los venusinos como los recursos innatos internos, ¿no? Nosotros como desde la astrología podríamos decir, ¿no? Como los talentos de la carta natal propios de la carta natal, ¿no? Y como posibilidad de este tránsito que nos toca a todos, de contactar con esa creatividad innata interna, esos recursos creativos internos, recursos creativos, y que quizás toque, digamos, aprender a tratar de encontrar el placer en el no saber, ¿no? Porque de primera, el no saber es la locura, ¿no? Es lo que el querer, más que el no saber, es el querer darle forma constante a eso desconocido, es la locura, o para mí eso es la locura. Y quizás primero arrancar como de no saber, quizás eso nos permite ir a una capa más profunda de encuentro con esos recursos creativos, ¿no? Y ir aprendiendo el placer de no saber. Sí, totalmente. El placer de la incertidumbre. De la incertidumbre. Pero Acá que hay de que primera entender esto parece, es fácil decirlo, ¿no? Pero es como ir preparando lo que decías, ¿no? Preparando el campo, preparando el también. cuerpo. Acá hay algo interesante para que Urano va a transitar por Tauro durante 7 años, o sea, un cuarto de tránsito de Saturno, digamos, ¿no? Entonces, como que también esto abre un espacio-tiempo de 7 años, como tenemos, digamos, entendido los seres humanos, en los cuales, digamos, también es entender esto, porque un poco, digamos, para los que nos están acompañando, no es que de pronto la entrada de Urano en Tauro ¡pah!, pulveriza, hace añicos, mueve, destruye. Entonces es también entender que hay como procesos
también nosotros venimos de un tránsito de Urano que pasó por Aries, que hizo la cuadratura con Plutón, ahora va a entrar a Tauro, y así, ¿no? Digamos, y cíclicamente, esto no es algo que va a ocurrir por una vez, sino cada 24. Y si a ustedes les parece, me gustaría como compartir alguna retrospectiva de esto, de qué fue lo que pasó, digamos, anteriormente, cuando, en realidad, más que ser una retrospectiva concretamente que tuvo que ver con la entrada de Urano en Tauro, y esto fue el periodo posterior a la crisis del 1929, que fue ese crash financiero, y fue la antesala también de la Segunda Guerra Mundial. Y me gustaría mencionarlo, no solo como retrospectiva, como dice Tarnas, como una retrospectiva, digamos, arquetipal, como para meternos a hurgar en esa campana de Gauss, sino también un poco para abonar esto que venimos charlando, ¿no? Porque fíjense algo, hay algo súper interesante con esto, ¿no? Y acá voy a tomar el tema taurino concretamente como el tema económico-financiero. Acá nos vamos a meter, esta es una invitación para que nos metamos como en los procesos sociales, económicos y políticos, y entendamos cómo también mundo esto de lo taurino y entiende esto de lo uraniano, ¿no? En un nivel. Acá hay que entender algo, ese nivel que, al menos la reflexión que yo hacía, que ese nivel taurino, que tiene que ver con lo lunar, que tiene que ver, digamos, con lo lunar, lunático, con lo volátil, con lo que cambia, con lo que se mueve, y con lo que tiene un solo mandato, que es absorber y tomar, podemos verlo que está muy relacionado en un nivel con el consumo. Consumo, 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 y con las fiebres de consumo. Y acá es súper interesante, porque de pronto los mercados financieros, ¿sí? Es decir, los que proveen endeudamiento y financiamiento, para que de alguna manera uno pueda consumir mucho más allá de las posibilidades, y acá vemos cómo los mercados financieros son instituciones que en esta grieta y en esta fisura de la absorción con la generación vienen a decir: yo tengo cómo hacerte que vos consumas y no generes, que es que te endeudes hasta la manija. Y un poco esto es lo que pasó en la crisis del 29. Era, digamos, los felices años 20 en Estados Unidos, que estaba en un momento divino, y se generó una gran expansión del consumo, que generó las famosas y populares burbujas. Entonces, había un dicho, una publicidad en los años 20 que era muy interesante, dice: compre ahora, pague después. Esto que nos pasaba cuando eras chico, o al menos a mí, me pasaba cuando era chico, que me daba la sensación que cuando mi padre pagaba con tarjeta de crédito algo era gratis, ¿no? Ahí no había ningún tipo de intercambio y de monetización. Bueno, los mercados financieros, ¿no? Es como que la entrada, en el momento que Urano transitaba por Aries, son los momentos donde se empiezan a dar estas fiebres de consumo, y donde los mercados financieros, que son riesgosos y que encuentran al consumo de los habitantes, digamos, como una articulación maravillosa y perversa en un nivel, pero la entrada de Urano en Tauro, al menos se llamó la Gran Depresión. Las burbujas de consumo se rompen, y la economía, o digamos el macro contexto, empieza a mirar el lado venusino, el lado de la generación, el lado de la producción. Se corta el financiamiento, se corta la joda, por decirlo en términos mundanos, y hay que preocuparse por la generación y la producción. En ese momento histórico, que es de la década del 30 y del 40, empieza a aparecer un liderazgo sumamente paradójico de un taurino que tenía el sol en grado cero, que era Hitler. O sea, el liderazgo hitleriano aparece en este contexto de devastación, donde uno de los principales damnificados era Alemania. O sea, ustedes imaginen un mundo que estaba en la lona. O sea, un mundo en que realmente estaba en quebranto, aparece este liderazgo, y él convierte, digamos, en 7 años, y acá atendamos el timing, que son 7 años,
logra que Alemania pase a ser, desde un lugar de devastación con un 45% de tasa de desempleo, o sea, la mitad de la población desempleada, la convierte a Alemania en una potencia industrial, en un monstruo industrial que es actualmente. ¿Qué quiero decir con esto? De que la entrada de Urano en Tauro en los procesos socioeconómicos empieza a traer o empieza a generar una gran luz, una gran filtración, una gran fisura, como un poco expresaba Lau, en los aspectos generadores de producción. Esto se ve a nivel macroeconómico y esto es sumamente significativo. ¿Qué pasaba en Argentina acá? Bueno, la famosa década infame que tiene que ver con el proceso de sustitución de importaciones. Nuestra industria, acá en Argentina, tal cual como es, tiene su antecedente en esa década. ¿Por qué? Porque el mundo estaba en guerra, estaba en la lona, entonces ya no nos podían proveer los productos que nosotros consumíamos, entonces había que generarlos. Y acá vemos muy fuerte que esta transición, entonces, de algo muy caliente con el consumo a algo que se contrae, con algo que no se preocupaba por los procesos productivos y ahora tiene que preocuparse por esto. Me parece muy sincrónico con el momento que estamos viviendo actualmente. ¿Y por qué lo menciono? Porque nosotros acá en Argentina, como ustedes saben, la actual coyuntura, que es una coyuntura de crisis cambiaria financiera, resuena profundamente con esta entrada de Urano en Tauro. Si hay alguno que sabe de astrología mundial, digamos, me puede decir, bueno, pero el Saturno viene de transitar la casa segunda de la carta natal de Argentina, y es muy cierto. Hay algo de lo saturnino que nos está pasando. Vamos también a expresar de que nosotros estamos haciendo un experimento de hablar de la entrada de Urano en Tauro, aislando este proceso y sacándonos de encima un montón de otros ciclos más grandes, más chicos, que son sincrónicos y que anidan, porque acá es interesante ver, estamos sincronizados con muchos ciclos al mismo tiempo, pero nosotros estamos haciendo el experimento de mencionar la entrada de Urano en Tauro a la luz de diferentes contextos históricos, ¿sí? Pero acá en lo concreto, al menos con el tema de Argentina, lo que hay que entender es que la actual crisis que tenemos, que es una crisis, como les mencionaba, financiera, y es una crisis cambiaria, ¿de dónde viene? Porque acá hay que entender cuál fue el enfriador, qué fue lo que enfrió y lo que cortó esta burbuja, qué fue lo que hizo más visible el déficit, qué fue lo que vino a ajustar consumo. Y muchos pueden decir, dar el nombre y el apellido del actual presidente, pero acá hay que entender algo. Argentina es una economía pequeña, abierta e insignificante en términos relativos. Estoy hablando de los fríos números, no de un sentimiento, digamos, de ninguna subjetividad, ¿no? Sino insignificante en términos de que los activos que tiene Argentina en comparación del mundo es un granito de arena. El año pasado, Estados Unidos hizo una reforma que no se hacía desde 1986, o sea, una gran reforma impositiva. Lo que hizo la administración de Trump es bajar impresionantemente los impuestos y enfrentar de acá a 10 años un gran déficit. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora Estados Unidos es una aspiradora de recursos económicos. O sea, los recursos que están dando vueltas en el mundo, Estados Unidos va a absorberlos. La crisis que nos pasó acá en Argentina tiene que ver con un movimiento político de subida de tasa que hizo Estados Unidos, que absorbió estos recursos y nos dejó tambaleando a nosotros. O sea, y acá se juega algo que es bien Cáncer Capricornio de la carta de Argentina, que es pensar que todo lo, digamos, que el mundo es puertas adentro, ¿no? Y hay todo un mundo puertas afuera que trae como otra información. Esta información tiene que ver con un proceso mundial, porque esto es, Estados Unidos es un gran jugador mundial, Estados Unidos y Asia-Pacífico, que absorben recursos económicos y que economías tan pequeñitas como las nuestras tambalean. Ese fue como el efecto dominó, que fue lo que hizo disparar un montón de, digamos, de desbarajustes y de desequilibrios que actualmente
digamos, nos tienen negociando con el Fondo Monetario Internacional. Pero no quiero irme mucho por las ramas. Lo que sí me gustaría es que podamos como entender que más allá de los mensajeros incómodos de nuestras ideologías o de lo que nosotros pensemos, y esto podemos debatirlo, podemos charlarlo, podemos hablar de economía mundana, mundial, en otro espacio, pero sí me gustaría que podamos entender de que la entrada de Urano en Tauro trae una gran conciencia producción, la generación, en términos, digamos, macroeconómicos, ¿no? De que un poco esta onda, que el consumo se enfría y que de pronto los procesos productivos, los procesos de generación, y hablo concretamente del sector industrial de la Argentina, esto va a traer como una puesta en marcha, ¿sí? Sí, es un análisis súper interesante. Yo pensaba en esta idea de que, bueno, digamos, a cada modo de producción social, político y colectivo le corresponde un modo de producción psíquico, ¿no? Y por ahí, teniendo en cuenta un poco todo el relato que nos hiciste y toda la introducción que vos hiciste en relación a cómo este tránsito de Urano en Tauro está imbrincado y tejido con otros tránsitos muy importantes y en otros ciclos muy importantes, pensaba, y también relacionándolo con lo que hablábamos hace un ratito en relación a la pulverización y a la fisura, que es lo que nosotros tenemos que tratar de preparar, como en términos de terrenos psíquicos fértiles, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, porque la realidad es que todo esto también está sucediendo a nivel individual, ¿no? Acá no hay diferenciación, digamos, ¿no? El psiquismo colectivo, el psiquismo individual, y por donde uno recorte va a estar bien, digamos, ¿no? Pero no es algo que tenga que ver solamente con un atributo de la mente colectiva, sino que esto se lleva en el cotidiano permanentemente. Pensaba un poco en, bueno, cuáles son las preguntas correctas, tal vez, que tenemos que hacernos a la hora de tratar de abrir los espacios para que advenga la novedad, ¿no? O la novedad, o como decíamos hace un rato, lo creativo, o qué tipo de disposición a esa novedad tenemos que lograr construir como sociedad, como personas, en estos 7 años, en donde me parece que estamos atravesados por un tránsito que está, digamos, apuntando, tomando un poco el tema de la física cuántica, está reajustando a un nivel muy concreto y en donde solamente tenemos una posibilidad de observarlo, ¿no? Como acá se vuelve unívoca, ¿no? Esa observación. Entonces, Yo ahí pensaba, ¿no? En tengo algunos nuestra... comentarios, no sé si quieren leerlos en el Sí, yo medio. estaba viendo acá un comentario de Isabel que quería leer, que dice, hola, Hola siguiendo la Isa. línea de G, que esto es lo anterior que habías hablado, dice, pienso este tránsito como la vida desconocida en la vida como la conocemos. De a poco y de una manera no tangible, no palpable, desde la tecnología y desde lo mental, venimos abriéndonos a lo nuevo, a lo diferente, a lo que rompe con las estructuras. Léase todos los movimientos sociales, culturales que vivimos, impensados 10 años atrás. Más aún como una idea, aún con cierta ambigüedad, con cierto miedo a soltar, a amarrocar, a querer que la vida sea eterna en el cuerpo, que la materia sea fija. Pienso que es una oportunidad para hacer carne la conciencia de la vida creativa dentro de la vida creada. Hermoso. Sí, me encantó, Hermoso, me encantó. hermoso. Me encantó. Gracias. Y Florencia pregunta cuáles serían esos talentos, y ahí me parece que está el trabajo personal, ¿no? A nivel más individual, y por supuesto, si planteamos más en términos sociales, también de cada cultura y de cada sociedad. Sí, Pero, lo que hablábamos de que no saber puede ser sí. un buen comienzo. Mm. Decir, bueno, ¿cuáles son los talentos? No Y sé, yendo a niveles como volverse por ahí, como disponible más, para ver qué es la novedad que surge. Pero para que y surja yendo a la niveles como, novedad, la disposición de no saber, me parece que es un punto de partida. El tema es bancar la posible angustia que pueda surgir de no saber. Porque yo pensaba también en vínculo algo, con ¿no? lo De que desconocido es... hablando de lo taurino, y porque Tauro, un poco lo mencionabas vos, Lau, ¿no? Es una energía muy básica, muy elemental. Y a la luz de todos estos desarrollos y estos contextos,
yo pensaba en algo como bien taurino y bien básico, ¿no? Hay algunas pistas que estamos teniendo, que es una mayor conciencia con el tema de la alimentación. Está siendo muy difundido un montón de información respecto a cómo nos estamos alimentando, de qué manera nos estamos nutriendo. También hay como muchas propuestas de cursos y de cosas que hacen más consciente la relación que tenemos con el dinero. Y si un poco, digamos, me preguntas por un insight, o cosas que podemos aprovechar de reflexionar y de pensar, es que en esta ecuación o en esta sincronización que un poco traíamos y desarrollábamos es, bueno, ¿cuánto, cómo y de qué manera estoy consumiendo, estoy absorbiendo? ¿Cuánto estoy absorbiendo de la afuera y cuánto estoy generando? ¿Y cuánto estoy, digamos, y cómo estoy abasteciéndome? Porque acá hay que entender algo, ¿no? En Tauro también hay una generación que es muy gozosa. Esto cuando hablamos de generación y de desarrollo de recursos no tiene que ver con el trabajo, con ganar dinero, no tiene que ver desde ese lugar, sino también con cuánto gozo nuestras actividades, nuestro cotidiano, está desarrollando sustancia, está desarrollando materia. Y un poco lo decías vos, Lau, adentro afuera, ¿no? Que tiene que ver también con esto de disponer recursos internos, de fortalecernos, de sentir que nuestras bases están sustentadas, digamos. Entonces, una primera aproximación y pregunta es, bueno, ¿cómo, cuánto, de qué manera estoy generando, con cuánto gozo, con cuánta fortaleza y seguridad interna, y cuánto, cómo también estoy absorbiendo, consumiendo, tomando de la afuera? Si esa ecuación, de alguna manera, si esa dinámica se rompe internamente y empezamos a sumar esa rotura, digamos, ese desbalance en cada una de las personas que habitan este planeta, estamos en una situación que conocemos muy bien todos, que es que estamos saqueando los recursos del planeta, básicamente. Esta fiebre de consumo o esta cosa más voraz no encuentra un límite. O podríamos pensar que la entrada de Urano en Tauro también traiga un poco de esa conciencia. Digamos, esto de una conciencia corporal y material plena, ¿no? Que tenga que ver con nuestra conexión con los recursos del planeta, y también desde lo individual, cómo estamos parados en el sistema económico en el que estamos. Sí, totalmente. Estaba pensando con lo que decías que, digamos, el vínculo Urano entrando a la Tierra como una sutilización de la materia también, ¿no? Como que cada vez también se ve, o al menos yo veo y lo comparto, países que están utilizando la electricidad en vez de diésel o nafta, ¿no? Y eso me parece que tiene que ver con una sutilización de los recursos energéticos y de la materia, ¿no? También algo que se viene investigando mucho y que se nombra como el cuarto estado de la materia, que tiene que ver con, en general, los estados de la materia que conocemos, es el sólido, el gaseoso, el líquido, esos. Y ahora aparece el llamado cuarto estado de la materia, que tiene que ver con un tipo de organización molecular, y que esa organización muchas veces se logra electrificando el agua, ¿no? Entonces hay algo de la electricidad propio del uraniano en vínculo con la materia que genera un cuarto estado de la materia, que es entre sólido y líquido, ¿no? Y que esta cualidad se la vincula al cristal líquido, con el cual se desarrollan todos los chips, y bueno, una temática muy acuariano-ariana, y que además esa es la estructura del agua de nuestro cuerpo. El agua de nuestro cuerpo tiene esta estructura, no es como el agua de la canilla, digamos. Entonces claro, hay un vínculo ahí que nos conecta con la tecnología a un nivel estructural. Entonces tecnología y naturaleza parecieran no estar tan... O sea, nada está desconectado, ¿no? Eso es conciencia, me parece, también uraniana, un poco lo que también nombraban ustedes, de que estamos de alguna manera aislando un tránsito, pero que hay muchos tránsitos simultáneos y movimientos simultáneos,
Y me parece que es la conciencia de que nada está separado, nada está aislado de la totalidad, ¿no? Que hay una red que Sí. conecta todo con todo. El tema es cómo vivir, sobre todo nuestros vínculos eh, personales, por decirlo de una manera, esta experiencia, cómo experimentar el vínculo, de que Sí, está todo conectado. Es una hermosa teoría, pero vivirlo a veces es más complejo. sí, y nos pone de frentón con la incertidumbre que propone lo vincular, ¿no? En donde el otro generalmente suele frustrar nuestras necesidades y nuestros deseos. Y pensaba un poco en esto que decías en relación a esta imagen de la fisura, ¿no? Como cuando nosotros trabajamos el eje fijo del zodiaco, del cual por otra parte Urano es regente del último de los signos de ese eje fijo, o sea que podríamos estar trabajando también con una necesaria tensión, como si fuese una tensión de cuadratura la que se está generando en este tránsito. Eh, Hay algo que por supuesto tiene que ponerse en circulación, pero si nosotros pensamos un poco en lo que es ese eje fijo en relación a lo que vos estás diciendo, pareciera ser que este huevo yoico que se arma, ¿no? Desde el ingreso de este eje fijo en Tauro, siguiendo por Leo, por supuesto, en donde ese yo se termina de forjar, pasando por Escorpio, en donde de alguna manera algo muere de ese centro, de esa autoimagen, ¿no? Para luego ir hacia las aguas más acuarianas y finalmente, ¿por qué no incluir un poco el tema de Piscis, en donde pareciera ser que aparece un poco esto que vos estás diciendo de, bueno, la interconexión, necesariamente nos tenemos que abrir, alguna fisura tiene que quedar después de este mecanismo, de este circuito que se instala, para que nosotros podamos estar en apertura hacia el otro, ¿no? Y yo resueno mucho con eso que vos decís, porque la sensación que a mí me da es que nosotros estamos polarizados, o estamos en un lado o estamos en otro, ¿no? O estamos completamente abiertos y por ende caemos en un estado bastante enloquecedor porque no tenemos idea de quiénes somos. Entonces acá también yo lo veo mucho en lo que es, digamos, las diferentes teorías políticas, astrológicas, que también no me salió partida porque estaba pensando en lo que decía allí para introducir el tema de lo político también. Me parece que en algún punto esta especie como de polarización en donde o somos colectivo o somos individuo, en la astrología está muy marcada, ¿no? Como muchas corrientes astrológicas hoy están como haciendo pelota al yo y pareciera ser que el yo ya no sirve, que no sirve, no nos conduce a nada y tenemos que ir hacia la fuerza transpersonal, y otras escuelas que van hacia lo opuesto, ¿no? Que no le dan tanta importancia. Bueno, un poco también lo que se discute en torno a la astrología psicológica versus la astrología predictiva también se me ocurre, ¿no? Pero como si de alguna manera acá este estado liminar que trae también este cuarto estado de la materia, o mismo la física cuántica, porque la verdad que hace mucha resonancia una cosa y la otra, estaría proponiendo como una identidad fisurada, ¿no? Fisurada desde la materia misma, pero por donde a través de esa fisura puede establecerse el vínculo, ¿no? Puede entrar y salir algo, ¿no? Se me ocurría un poco esta imagen también, como si Urano por Tauro también estuviese trabajando un poco esto, bueno, ¿cuáles son los recursos básicos, el sustento básico que nosotros tenemos que aprender a introyectar, a incorporar, para que todo este proceso que se dispara a través de este eje fijo, que culmina por supuesto en la experiencia de lo transpersonal, en Acuario y en Piscis, nos dé la posibilidad de llegar a esa instancia de la rueda, del zodiaco, desde un lugar, yo diría, flexible, maleable, ¿no? En donde eliminar, la palabra a mí eliminar me hace mucho sentido, ¿no? Porque tiene que ver con esta imagen de lo que está entre mundos, ¿no? Como decíamos al principio de la charla, ni vivo ni muerto, ni colectivo ni individual, ni cuerpo. Ni sólido ni líquido también, ¿no? ¿Cómo? Que esto un poco lo que decía Soli, ni sólido ni líquido, digamos, Sí, y este que a la estado vez es, liminal, ¿no? le sumo que es sólido y líquido Al mismo tiempo. vivo y muerto y todo al mismo tiempo. Bueno, pero acá sí me Con gustaría que, me gustaría que podamos como charlar un poco, si les parece, del tema de lo que mencionamos al principio, que son las reacciones ante lo uraniano. Porque un poco lo que estamos compartiendo acá son formas de circulación del uraniano que vienen como a abonar, a nutrir y a interconectar esta cruz fija, y un poco vienen como a hacer que estas orillas que están tan distantes empiecen como a conectarse. Pero la realidad es que Urano, digamos, por ahí al estar,
un poco lejos de la conciencia, una energía transpersonal, son los transaturninos, bueno, también es interesante a nivel de nuestra corporalidad y a nivel de nuestra materialidad y de nuestra existencia, registrar dónde hay reacciones, porque el uraniano, seamos realistas, genera reacciones. O sea, ante la novedad, esto de querer saber, de no bancar la incertidumbre, un poco lo charlábamos hoy, Lau, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias, las triquiñuelas, esos automatismos o esas reacciones que tenemos ante lo uraniano? Que trae incertidumbre, que trae movimiento, que trae cambio, y que trae esta fijación, o blanco o negro, o arriba o abajo, o izquierda o derecha, digamos, y eso es como una especie de punto de fuga, son arquetipos dentro de los arquetipos, porque la astrología mira los arquetipos, pero dentro de la astrología también está la astrología predictiva, la astrología psicológica, la reacción de la ciencia contra la astrología, de la astrología contra la ciencia. Entonces, vemos que hay como muchas orillas o muchas partes donde hay una reacción ante lo nuevo, porque un poco la novedad o el salto de conciencia o el salto cuántico, por decirlo de alguna manera, digamos, es un nivel de conciencia que ya ha superado o ha elaborado estas polaridades, y estamos como en un nivel de conciencia que tiene la memoria de lo anterior, pero ahora está integrado. Entonces, de pronto, el proceso de integración, bueno, lleve cada uno a su nivel personal también, esto de lo uraniano, de lo acuariano, que es como una singularidad, un yo soy, que riñe o que se fricciona contra lo familiar, contra las lealtades que tenemos en nuestra genealogía, por decirlo de alguna manera. Cada uno puede extrapolarlo en su nivel individual, social, en su posición que tiene en el mundo. Pero digo, hay que entender que lo uraniano genera reacciones. Y me parece que también parte del proceso es poder observarse esas reacciones, poder sincerar y poder hacer, es una oportunidad grosa, valiosa, sobre todo en nuestra existencia y a nivel de nuestra corporalidad, poder registrar dónde hay reacciones, dónde me tenso ante el uraniano, dónde retraigo, ¿no? Sí. Y que ahí de vuelta es observar desde qué contexto, desde qué cosmología o ideas uno observa, experimenta lo que está sucediendo, ¿no? Y que genera reacción, digamos. Esa reacción está sustentada en un tipo de percepción, ¿no? Exactamente. En una idea. Acá tengo unos comentarios de Gabriel Palacios Pomareda, hola Gaby, que dice, no está en el chat, me lo mandó, no sé si ustedes lo ven, chicas, en preguntas y respuestas. Sí. Dice, esto último que dijo Sole sobre el cuarto estado de la materia, la relación tecnología-naturaleza, etcétera, me hizo pensar que quizás Urano determina los episodios evolutivos que instauran poco a poco la conciencia de la era de Acuario. En definitiva, este cambio de era mayor requiere de capas y capas de reestructuración paradigmática. Bueno, lo que estábamos hablando, claro. Quizás sea el tránsito de Urano por los signos que regula ese cambio de capas / áreas de la conciencia colectiva. De hecho, pensándolo, no suena casual que el 2012, entre paréntesis cambio de era, nos agarra con Urano en Aries, calculo que casi por los principios. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que plantea, porque me parece que recién yo escuchaba lo que planteaba allí también, y sentía como esta necesidad de, tal vez como me aceleraba un poco, ¿no?, en relación a este tránsito, y creo que es un cambio muy paulatino, por más que estamos trabajando con una imagen que es veloz, que es versátil, ¿no?, que propone un movimiento de choque, la realidad es que coincido acá con lo que plantea el compañero, digamos, y está bueno leerlo en relación a este paso de Urano por los signos, como un cambio que sí, que es paradigmático y que requiere de mucha paciencia y de muchísima contemplación, algo que por sí es un tema taurino en sí. Claro. Bueno, siempre va a depender del nivel de conciencia del cual nosotros estemos, en donde nosotros estemos plantados, para poder entender también cómo el paso de un tránsito de esta magnitud afecte, y como decíamos al principio también, bueno, cuáles son los espacios y digamos, cuáles son las preguntas que podemos empezar a hacernos para que el movimiento se pueda instalar con su mayor potencialidad también, ¿no?
Yo pensaba esto, Lau, también, de que es como, me parece interesante esto, como los vasos comunicantes, yendo a las metáforas y yendo a las imágenes, los vasos comunicantes y los vasos de encarnación que tiene Tauro, ¿no? Como energía, que recordemos, una energía de tierra receptiva. Y esto es como también algo que vos mencionaste en los primeros chats, Solé, que tiene que ver como que hay un nivel de lo venusino, de lo receptivo, que es como si fuera el vaso comunicante que, digamos, que permite que eso que es uraniano, que es nuevo, se transmita a través de Venus, que es cómo yo me abro, la función de apertura, cómo yo me abro hacia lo nuevo, con cuánta apertura me abro hacia lo nuevo, hacia la novedad y hacia la incertidumbre. ¿Cómo me Luego abro que al entra momento esta sustancia presente? uraniana, cómo me abro al momento presente. Y una vez que esta sustancia logra pasar por ese vaso comunicante, yo ya estoy flasheando una luz líquida, estoy flasheando colores, pero no importa, Bueno, cómo importa toda eso la materia, Luli. llega como el, cómo eso abona, digamos, el receptáculo lunar y genera sustancia. O sea, si acaso, porque, digamos, a ver, estamos acercando una propuesta que es lo que reflexionamos, que es pensar a Tauro desde lo lunar y desde lo venusino, que es como que desde la función venusina yo me abro y desde la función lunar genero sustancia, encarno, logro esa base. Ahora, qué interesante poder como observar y hacer mucho insight en nosotros, bueno, digamos, mi función de apertura, cómo yo me abro, con algo que mencionaba Lau, que a mí me parece que es clave y que me aportó un montón, que es esto de la contemplación o este arquetipo del inocente que tiene Tauro, ¿no? El inocente, una energía muy básica, una energía de contemplación, una energía que se abre, una energía que recibe un poco lo uraniano y que lo puede convertir en sustancia de encarnación, que digamos que puede generar base, que puede pulverizar las formas antiguas que necesiten ser pulverizadas, que pueda renovar las formas que todavía tienen un ciclo de experiencia pendiente y que pueda traer otras también, ¿no? Como de pronto, de alguna manera, esta gran imagen llevarla a nuestras vidas y poder observar en estos 7 años de qué manera esto se va desarrollando, ¿no? Especialmente para los que tienen puntos destacados de su carta. Todos tenemos a Tauro, pero por ahí en ciertas cartas que son más de cruz fija, qué interesante esta observación, Sí, ¿no? sí. Yo pensaba mientras te escuchaba en que los opuestos complementarios que estamos trabajando en relación a lo taurino, tanto la luna como su punto de exaltación, como la regencia de Tauro que es de Venus, los opuestos son Saturno-Plutón, ¿no? En términos de sistema Claro, complementaria. Fíjense que son dos planetas que están relacionados con procesos de final, de muerte, ¿no? Con Plutón tenemos un proceso que tiene que ver con, por supuesto, la regeneración, la muerte, vida, muerte, y con Saturno la muerte y la finitud absoluta, ¿no? La muerte concreta. Pero a mí me parece que si hay algo que a los seres humanos nos genera muchísima incertidumbre es justamente la muerte misma, ¿no? Como no saber qué hacer frente a esto. Y creo que en algún punto Urano, como proceso que instaura lo transpersonal, nos está invitando a volver a resetear este tema, ¿no? Como cómo nosotros podemos exacto. primero aceptar esa finitud, aceptar que eventualmente, si trabajamos con el polo opuesto a Tauro, que es Escorpio, que eventualmente vamos a caer en crisis, que eventualmente vamos a sufrir o a sentir dolor más que a sufrir, ¿no? Y si lo pensamos en términos del opuesto complementario Luna-Saturno, que eventualmente vamos a partir, vamos a morir, pero que hay algo que no entendemos, que justamente es a lo que nos invita el salto uraniano, el salto del loco, hay algo que no entendemos que sucede, en donde la vida y la energía circula y vuelve a instalarse y vuelve a fundirse y vuelve a iniciar, ¿no? Entonces me quedaba pensando un poco Exacto. también en esto, como que esa incertidumbre al final tiene un nombre posible como para que podamos empezar a mirarlo, y creo que está relacionado con ese punto final. Leámoslo punto final en términos de ciclo y de muerte de la forma, o leámoslo en términos de la muerte misma, ¿no? Y el desencarnar, que acá estamos trabajando, por supuesto, con energía que encarna, ¿no? El proceso, es el primer punto de encarnación. Este, bueno, es difícil, por supuesto, porque si volvemos al tema de la acumulación en tanto vida, Tauro, hay algo de la supervivencia misma que pareciera que con el tránsito Urano tenemos que empezar a leer de una manera diferente.
Y es muy difícil salir de la resistencia porque quién podría eventualmente sentirse, digamos, o enojarse con el hecho de temerle ese final. Me parece que ahí, digamos, no sé, creo que sería algo a lo que se le teme habitualmente, digo, ¿no? Es a ese final. Entonces, bueno, es empezar a plantearse también este tema desde una lógica diferente o abrirse a la posibilidad de dialogar con esto desde un lugar diferente también. Qué difícil. Voy a leer algunos Me comentarios. gustaría preguntarles a los Sí, participantes si hay alguna pregunta o algo que quieran compartir, ¿sí? sí. Mientras voy leyendo algunas cosas que ya algunos compartieron, Florencia Molejón dice, me encanta la disposición de no saber, el placer de la incertidumbre, gran desafío, hablando de desafíos. Y Cristina Moncayo, que comenta manifestar lo nuevo, un nuevo vínculo con la materia, una relación con la materia bajo los principios acuarianos, o de la era acuariana, perdón, nota de traductor, vivirlo un desafío. Qué bueno poder pasar de lo más macro a lo más micro, ayuda mucho esa perspectiva que ponga la tierra para lo nuevo. Acá también me gustaría hacer el comentario, leyendo los comentarios, comentario, es que compartimos las sensaciones del desafío, ¿no? Como que no es personal lo que nos pasa, ¿no? Y me parece que también hay el vínculo y encarnarlo transpersonal implica encontrarnos en la red de estas sensaciones también, ¿no? Como, nada, eso, no lo puedo decir mejor. Sí, sí, y leía bien el comentario que hizo Isabel, que dice, la paradoja es la única certidumbre que tenemos, la paradoja dice es que la única certidumbre que tenemos es el hecho de la muerte, tal cual, es como clarísima la paradoja ahí, ¿no? Como es la incertidumbre barra certidumbre, y cómo esto habita en simultáneo en todos nosotros, me parece, ¿no? Como es algo súper instalado a nivel colectivo. Hay algo que pensaba con esto, ¿no? También. Venimos como de un uranazo pasando por Aries, haciendo esa cuadratura de Plutón, donde se empezaron como a desarrollar y a despuntar un montón de técnicas, desde, no sé, menciono las que conozco, o las que más o menos tengo cierta conciencia, no sé, desde las constelaciones familiares, la biodescodificación, el coaching, en fin, la astrología misma, ¿no? Que un poco han venido a entender esto de la enfermedad, del cuerpo, del síntoma, de la relación con el dinero, en fin, toda una serie de preceptos, de insight, de sabiduría y de síntesis. Hablando de muerte, pienso esto, ¿no? Si acaso no tiene que morir también todas las certezas o las creencias que tenemos respecto a nuestro cuerpo, a la materia, al mundo, que nos esté vacío, inocente, pleno, que pueda observar de una manera muy prístina la novedad que pueda venir a nuestras vidas. O sea, porque sobre todo yendo a la temática del cuerpo femenino, lo pensaba, ¿no? Con todos los movimientos a los que estamos asistiendo y viendo últimamente, esto de lo venusino, esto de lo corporal, esto del femenino, esto de nuestros cuerpos, que necesitan realmente ser liberados. O sea, este cuerpo necesita ser liberado de patriarcados, de preceptos, o sea, necesita morir a cierto estado de conciencia que ya no va más para abrirse a una novedad, ¿no? Me parece que la propuesta de Tauro, y con esto un poco lo aportabas vos, Lau, y me pareció hermoso, que tiene que ver con esto del inocente, con una mirada inocente, que no es una mirada boba, ¿no? Sino que es una mirada contemplativa y consciente. Y esto un poco lo que aportaba Isi, que es, bueno, la realidad es que lo único que sabemos es que vamos a morir. Entonces, es más del cuerpo, ¿no? Claro, yo ahí diría, pensándolo también un poco, esto de que sabemos que va a morir el cuerpo, no sabemos qué pasa después, y ahí está un poco la paradoja instalada también.
Y en cuanto a lo que vos decías del inocente, desde la astrología arquetipal, el trabajo por Tauro tiene que ver mucho con ese arquetipo que se denomina así, el inocente o el niño edénico, también le llaman, que es un poco digamos, el primer momento en donde estamos en ese pleno gozo, porque el inocente trabaja ese sustento del cual hablábamos hace un rato en plena potencia, ¿no? Pero sí es cierto que también se desarrolló mucho a posteriori, una diferenciación en ese arquetipo en términos de el inocente bobo, que es el inocente que queda a la espera, que solamente recibe, que esto es muy taurino también, ¿no? Como en esa, que siempre cuando, digamos, yo lo aprendí así, ¿no? Como en la etiqueta de denme, que me parece que acá también hay algo relacionado al tránsito Urano, porque ¿qué pasa con nuestra espera, ¿no? Con nuestra espera pasiva, que, digamos, cómo aprender, digamos, a estar a habitar esa espera, pero desde un lugar evolutivo y no desde un lugar que nos termine como anclando en una especie como de repetición sin sentido, ¿no? Eh, y bueno, esto, el inocente bobo y el inocente sabio, que es aquel que salió de ese estado de comodidad, como vieron que se dice el punto ballena de Tauro, de los 15 grados de la casa 2, ese famoso punto ballena, que pareciera ser que nada, que encallamos ahí y que no logramos movernos, bueno, que es un poco también el viaje del Buda, ¿no? Por eso también Exactamente. es una luna taurina, una luna llena de Tauro. El viaje del Buda de Siddhartha Gautama, que sale de su comodidad, que sale de su palacete, que sale de ese lugar en donde se le había proveído absolutamente todo, y que inicia una peregrinación a través de una realidad que obviamente no es bella, ¿no? No es en todo caso constantemente bella o constantemente agradable o satisfactoria. Y cómo luego de todo ese viaje, de todo ese periplo, termina llegando a este punto de inocencia, nuevamente de confianza, de entrega, que trabaja un poco ese arquetipo, aún y sabiendo que tiene que sostener la tensión de la incertidumbre, que tiene que sostener la tensión de la muerte, de no saber, bueno, todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? Del dolor, del sufrimiento, de la pérdida, ¿no? De todo lo que es la experiencia humana. Como acá, me parece que también Urano nos invita a generar modos de producciones novedosos, en donde también podamos interpelarnos o preguntarnos si estamos más parados en los zapatos de ese inocente bobo, muchas veces a la espera, muchas veces en punto ballena, muchas veces en punto inercial, que esto estaría como más relacionado al punto lunar, digamos, ¿no? Como se ve más en la potencia defensiva, o estamos parados en el viaje, en el periplo, en el viaje del inocente sabio, o por lo menos camino a. No sé si... Sí, y acá quisiera agregar también, digamos, que estamos un poco en el marco ya de la conjunción Saturno-Plutón, ¿no? Como posibilidad de todo esto que estás compartiendo, Lau, de poder encarar la sombra, ¿no? Esa dificultad, esto que nombramos como desafío, bueno, esa tensión, poder sostenerla de alguna manera, pero no desde un lugar de masoquista, ¿no? Sino como pasaje del inocente bobo al inocente sabio. Sí, sí, claro, no se trata de quedarnos como pegados a un sufrimiento más neurótico, sino más bien de sostener desde un lugar de conciencia este lugar que tanto nos cuesta habitar. Y que en Tauro aparece mucho como desde un punto de vista más como del letargo de lo taurino, ¿no? Que es uno de los grandes conflictos que tienen las personas que tienen mucha energía taurina, ¿no? Pensaba que también otro punto que viene a colación de esto es poner a conciencia la fuerza atractora del deseo en Tauro, que yo creo que es algo que no sé si, yo siento que no se trabaja tanto, como pareciera ser que el deseo solamente es promotor y aparece en Aries, y no llegamos a entender o a mirar que al final todo esto que llega, esto tiene que ver mucho con la famosa ley de atracción, está muy instalado desde lo taurino, pero como que no terminamos de tomar conciencia de que esto que llega también es parte de nuestro deseo. Solo que funciona desde un lugar atractor y no promotor, pero también es parte de nuestro deseo. Venus-Marte, vínculo Venus-Marte. Exactamente, como que necesariamente acá el tránsito de Urano también nos invita a hacer esta reflexión. Bueno, ¿qué es lo que está llegando? Y ahí viene un poco lo que vos decís en relación a la sombra, ¿no? Aquello que llega tiene que ver en términos inconscientes, llega, como decimos los astrólogos, por destino, porque bueno, llega por destino como desde digamos, viene catapultado desde esa sombra, ¿no? Entendemos que ese destino no es azaroso. Sí.
Sí. Bueno, son 21:20 en Argentina, o sea, ha pasado 1:20, ahora 21:21, 1:21 de la charla. No sé si hay alguna pregunta, como para tampoco saturar, y un poco contarles también dentro de esta dinámica Tauro, de, de dinámicas creativas de producción, y esto un poco llevado más a la parte de educación, que implica el aprendizaje también. Es la propuesta de estas charlas y del proyecto de psicosemática en general. Digamos, es una plataforma educativa dedicada a la enseñanza online y participativa, es decir, que va a haber muchos profesores o expositores o transmisores compartiendo a través de la plataforma para poder nutrir desde distintas miradas con temáticas orientadas a la astrología y a la conciencia transpersonal. Y bueno, estén atentos, miren la página, los cursos que van a estar habiendo y estas charlas que pretenden ser una conversación, ¿no? Juntarnos a reflexionar, donde no sea solo el monólogo de alguien, sino que sea participativo. Y también invitarlos a que si de pronto hay alguna inquietud, hay preguntas, hay como el anhelo o el deseo de seguir desarrollando ciertos temas que quizás se abrieron acá y hay como unas ganas de seguir abriendo, bueno, también esto de que puedan acercar propuestas y que, bueno, y que estemos en redes, ¿no? Así que, Claro. bueno, agradecerles muchísimo a todos los participantes, a todo lo que se generó, agradecerles las vidas colegas y amigas que venimos así pimponeando y peloteando esto muy intensamente. Así que bueno, súper agradecida y feliz, y de invitarlos a todos a que un poco se integren a esta plataforma que invita Sole como anfitriona, que es deliciosa y que me encanta participar, así que súper, súper agradecida y contenta. Súper, súper. Bueno, por supuesto, yo también me sumo a todos los agradecimientos, me parece que es la manera, me parece que esto de preparar esos terrenos fértiles para que estas fisuras puedan darnos el mejor fruto, se da a través de este tipo de vínculos, a través de estas charlas, a través de esta conexión, que bueno, que a todos nos cuesta en algún punto, como bueno, ¿no? Digamos, trabajar estas temáticas porque son temáticas, creo que son desde los inicios, ¿no? Desde que el ser humano se paró en dos patas, que tiene estas incógnitas dando vuelta, pero bueno, creo que es este el camino, así que bueno, muy agradecida a Sol y a G por la invitación y seguiremos ahí en contacto para continuar. Aprendiendo en red. Totalmente. Bueno, los quiero, las quiero. Gracias. También. Gracias Yo a también. y gracias a Muchas todas. gracias a todos, chicas. Chao, Chicas chao y todos. chicos. Chau. Hasta la próxima. Hasta la próxima.